Daniel, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, hace tiempo que no nos visitabas. Gracias por invitarme. Bueno, yo decía que podemos dividir a los grupos de los economistas en dos grupos. ¿Vos estás con eso que dicen viene una recesión, alta inflación, algo de desocupación, o bajo crecimiento, inflación una inflación que se está desacelerando? No, a ver, primero hay que poner el contexto. En este momento, a un año y medio de las elecciones presidenciales, todo lo que se puede hablar de economía solo, aislado, no tiene sentido. Hay que hablarlo en el contexto político. Es decir, un gobierno que se está por ir tiene que elegir su candidato, quién va a ser el candidato del oficialismo, y en función de eso lo que tiene que hacer la economía, cumplir un rol que de alguna manera instale y ayude a instalar a ese candidato. Esto descarta de plano, digamos, cualquier teoría de ajuste, digamos, cualquier teoría de estabilización, cualquier teoría de planes económicos, nada de eso va a pasar. Digamos, si vos lo ves al gobierno en los últimos 4 o 5 años, el gobierno lo que viene haciendo es una suerte de mercado interno con consumo, ¿no es cierto?, un dólar casi planchado, con una pérdida de competitividad de la economía, básicamente las economías regionales por el tipo de cambio, y yo no creo que vaya a modificar esta situación. Sí, y un gasto público en crecimiento, ¿no? Claro, porque, a ver... Sobre todo con transferencias directas a los sectores sociales, vía subsidio o dinero. O dinero. Lo que pasa es que, a ver, también hay que entender esto, el modelo es implícito que el gobierno vino implementando, sin decirlo, era, por un lado, el mercado interno a través del gasto social, de la inversión pública, ¿verdad?, con un tipo de cambio competitivo hasta que empezó la inflación a hacer de la suya, que fue restando competitividad al tipo de cambio, y hasta que aparecieron, por ejemplo, en el año 2007, el tema del INDEC y todo ese tipo de cosas que le hizo perder un poco de confianza. Hoy eso está pronunciado, las expectativas no son favorables. Entonces lo que trata de navegar hasta el año 2015 sin que la economía le erosione más expectativa de votos que de acá hasta el 2015. Entonces, a la economía hay que mirarla en ese punto. O sea, no hay que mirarla en otro punto porque el gobierno, te reitero, no creo que tome ni medidas de ajuste, digamos, más de las que tomó, que achique el gasto público tampoco. O sea, va a tratar de volver al consumo, ¿no es cierto?, que es lo que lo ha caracterizado, y en función de eso generar una sensación de bienestar a esa. Y hay que tener en cuenta, depende de dónde te pares, porque hay clases sociales que se sienten muy perjudicadas, pero hay clases sociales que se sienten beneficiarias. Bueno, el aumento del 40% a la asignación universal por hijo es un mensaje claro. Por ejemplo, el aumento de la... Es más clase, y no aumentar el mínimo de ganancia te está diciendo... Totalmente. Entonces ahí lo que tiene que mirar aquel que toma decisiones, lo que tiene que mirar es justamente que está gobernando para esos sectores. Después, el calificativo cada sector se lo pone, ¿no es cierto? Pero está gobernando para esos sectores. Ahora, ¿vos sos de los economistas que piensan que la inflación es el tema central o sostenés que en la economía no hay nada aislado y hay que hablar de inflación, hay que hablar de inversión, hay que hablar de reserva? Sí, no hay nada aislado. Digamos, la economía es un conjunto y lo que no se puede evitar son las consecuencias cuando vos tomás decisiones, ¿verdad? Cuando se hizo la devaluación en el mes de enero, la consecuencia fue una inflación de costo. Hasta diciembre venía una inflación de demanda. Con la devaluación se transformó en una inflación de costos que un poco te explica las puertas hacia una estanflación. ¿Qué significa eso? La recesión, ¿no es cierto?, aumentaron las tasas de interés, se acortaron los plazos de pago, la financiación que es lo que motorizaba el consumo, electrodoméstico, auto y todo lo demás, eso se desploma porque aumenta la tasa de interés y a su vez aumentan los costos, ¿no es cierto?, de producción, con mucha más razón aquellos que tienen insumos importados, como consecuencia de la devaluación. Entonces vos tenés un aumento de la inflación por costo y un parate de la economía. Bueno, eso va llevando, digamos, a la estanflación, que se espera que ahora baje un poco la inflación, generalmente estacionalmente entre mayo y junio baja, hay que ver que termine la cosecha de la soja, en el caso de Tucumán empezará la zafra azucarera. Bueno, todo ese movimiento tendiente a que la economía vaya encaminada y vaya empujando hasta las elecciones del 2015. ¿Sos de lo que cree que vamos a una recesión o un crecimiento bajo de entre 1 y 2% del Producto Bruto Interno? Vos sabés que yo no hago proyecciones, porque digamos, en la Argentina hacer proyecciones es complicado. Es complicado, no se puede hacer. Lo que creo que el gobierno va a tratar de seguir el camino que venía haciendo, es decir, tratar de motorizar de nuevo el consumo a través del mercado interno y si logra arreglar con el Club de París,
hacer que las reservas estén en 28.000 millones de dólares, que es el piso psicológico que se da, si vos ves la declaración del presidente del Banco Central hoy, dice que a fin de año las reservas van a estar aproximadamente en 28.000 millones de dólares. Entonces quiere decir... Sí, inicialmente hablaban de 30.000 millones, ahora claro, van a ellos de 28.000 millones de dólares. Entonces eso va, ¿qué significa? Que ellos van a tratar de mantener las reservas, seguramente van a seguir con una política de mini devaluaciones hasta fin de año, para sostener el tipo de cambio, porque no tan solo hay que mirar el tipo de cambio con relación al dólar, sino a la canasta de moneda, lo que se llama el tipo de cambio multilateral, es decir, los países con los cuales Argentina comercia. China, Brasil, Chile, sí, el resto de Sudamérica. Cuando vos ves esa canasta y lo comparás, no está tan lejos la competitividad con el tipo de cambio. Entonces, me parece que psicológicamente el mercado blue, como se llama, golpea fuerte porque genera expectativas. Sí. Y esas expectativas en un gobierno que se está yendo generan desconfianza. Y eso es lo que hace que se retraiga un poco. A ver, genera mucho ruido. Es un mercado pequeño, de pocos operadores, de mucho volumen, pero bueno, genera mucho ruido. Si vos todos los días estás en la tapa de los diarios, evidentemente la gente va a creer que ese es el problema. Así es. El tema de las reservas, que pareciera un tema técnico, no lo es, porque la gente sabe muy bien que cuando en la Argentina había pocas reservas, había pocos dólares en el Banco Central, podía venir una corrida y que la carrera terminaba perjudicándolo económicamente a todos los argentinos. Pero no es el caso ahora. O sea, no. 28.000 millones de dólares es un número nada despreciable, si han decidido mantenerlo también. 28.000 millones de dólares, la expectativa del gobierno inicialmente era mayor porque con una cosecha de 108 millones de toneladas, sí, con una cosecha de granos en total, cosecha de soja de 55 millones de toneladas, con el ingreso de dólares que venían, el gobierno decía, nosotros llegamos a los 30.000 millones. Sí. El problema es que la importación de energía cada vez está demandando más dólares. Es mayor. Por un lado tenés la importación de energía, por otro lado, el otro problema, la otra consecuencia que tenés es que vos esos dólares los tenés que comprar. Entonces cuando vos compras esos dólares, emitís. Cuando emitís tenés que hacer que vuelvan de nuevo al Banco Central, licitando a través de letras. Sí. Y eso te genera un déficit cuasi fiscal. Sí. Bueno, los agentes económicos miran todo eso para tomar decisiones. Claro. Entonces, por eso te vuelvo a repetir, depende de dónde te pares, quién es el que mira, son las decisiones que toma. Sí, el Banco Central está trabajando bien con la liquidez, ¿no? O sea, está emitiendo, pero está absorbiendo buena cantidad de liquidez. Sí, pero eso trae aparejado un incremento del déficit cuasi fiscal que se llama, que es el endeudamiento propio del banco. Y a eso tenés que sumarle que los subsidios todavía siguen mellando en el lado del gasto público y el déficit fiscal. Vos decías recién el déficit fiscal, el superávit primario y el déficit fiscal después de pagar la deuda. Los dos son ciertos. Sí. O sea, cuando vos tomás el primario... Según donde te querés parar. A ver, decir, la mitad del vaso lleno y la mitad del vaso vacío. La cuenta me da a favor, está bien, pero todavía no pagamos la deuda, está bien, pero me da a favor. Ahora cuando pago la deuda... entonces ya tengo déficit. Exactamente, por eso la urgencia de arreglar con el Club de París. A mí mucho no me preocupa el déficit, porque, a ver, si vos para crecer necesitas tener un déficit fiscal, no hay problema. El problema es que en la Argentina está el déficit fiscal, la inflación, la recesión, otros indicadores. A ver, lo que te quiero decir, como todo economista le podés explicar a la gente cuántos países tienen déficit fiscal y crecen. Muchos. La mayoría de Estados Unidos, sin ir más lejos. Bueno, tiene un fuerte déficit fiscal enorme, con emisión monetaria y con todo lo demás. Acá todo se resume en una sola palabra que se llama confianza. Sí. Es decir, lo que vos decís es clave, es un gobierno que se está yendo un gobierno débil. Exactamente. Entonces hay una desconfianza generalizada que hace que los agentes económicos, algunos acicatean eso también, ¿no? Porque, digamos, hay un juego dentro de la economía también hay especulación. Sí. Entonces hay mucha gente que especula con eso, el río revuelto, ganancia de pescador. Sí. Decime, algunos sostienen que el gobierno tiene que bajar el gasto y el gobierno dice, ¿en qué parte quieren que lo baje? A ver, se quitaron los subsidios, mucho margen no tiene. No, a ver, tiene margen en el sentido de que hay subsidios que todavía no se han eliminado, hay subsidios que están mal asignados, es decir, a ver, el transporte público en Buenos Aires o la electricidad, hay gente que no tiene por qué tener subsidios de determinadas clases sociales. Si bien es cierto que hay un argumento que dice que cuando vos recibís subsidio, lo que te sobra lo destinás a mayor consumo, también es cierto que hay clases sociales que sí lo pueden pagar. No, pero esta hay una explicación clara que ya se desnudó en la Argentina. Cuando vos tenés el 36% del padrón electoral en Buenos Aires, la mayor cantidad de subsidios van a estar ahí. Totalmente. Todo lo demás eso es una racionalización económica. La economía siempre tuvo subordinada a la política. ¿Por qué es tan difícil bajar los subsidios a hacer esto? Porque se intentó en un momento, no se lo pudo hacer, ahora ya se decidió. Por lo que acabas de decir. El 40% de los votos están en Buenos Aires. Claro, entonces... Es una cuestión, pues te reitero, la economía siempre tuvo subordinada a la política. No es los que tenemos más o menos, hemos pasado los 50 años largos, sabemos que en la Argentina hubo periodos donde hubo mucha tecnocracia, ¿no es cierto?, donde la economía andaba en piloto automático, todo ese tipo de cosas. Bueno, eso cambió después.
La economía siempre estuvo subordinada a la política. Si no, se hubieran tomado las decisiones que se tomaron. Qué sé yo, la asignación universal por hijo, las jubilaciones a ama de casa que nunca hicieron aportes, todo ese tipo de cosas, es la presencia del Estado con una política activa en materia económica. Bueno, eso es la decisión que tomaron y es lo que han seguido haciendo. Entonces, si eso te da voto y te permitió ganar elecciones, ¿por qué lo vas a cambiar? La última elección de presidente se ganó con el 54% de los votos. Es decir, ese mercado interno, ese consumo te ha llevado a éxitos políticos. Ahora hay que navegar para tratar de instalar el candidato y que gane el candidato que el oficialismo quiera. Para eso no tenés que hacer lo inverso de lo que venías haciendo, porque no vas a tener los votos, vas a perder esos votos. Bien, utilizando el contexto en el que vos ponés la economía, si el gobierno tuviera una política antiinflacionaria, menos emisión monetaria, igual los agentes económicos tratarían de hacer su agosto, o sea que no nos garantiza que la inflación caiga estrepitosamente. No, porque vos dijiste recién también, presentándola como una antinomia, por un lado la puja distributiva, ¿no es cierto? Es decir, aquellos que especulan con la oferta de bienes y servicios versus la emisión monetaria. Las dos cosas son ciertas. Claro. O sea, hay emisión monetaria que también contribuye a la inflación, pero también hay una puja distributiva. La economía todavía está muy concentrada. Hay no más de 500, 600 empresas que están concentradas entre básicamente lo que es alimentos y bebidas. Entonces las dos cosas son ciertas. Entonces vos tenés que hacer un programa. Ahora, el gobierno tiene herramientas, esto lo conversamos en varios programas con vos, para cuando vos los agentes internos te suben los precios podés importar, abrir la importación. Claro, pero en este momento vos no podés importar porque significa que se te van más dólares. Se te van los dólares. De hecho, han restringido importaciones de muchos insumos y están dejando las importaciones necesarias, digamos, para que la economía no se pare totalmente. Entonces, lo que está pasando es que si vos abrís la importación para disciplinar el mercado interno, así se llama, vía precio, lo que hace es que se te vayan más dólares. Entonces es incompatible con cuidar las reservas. Entonces hay que ver qué es lo que pasa con el arreglo del Club de París y el juicio de los hold-out en Estados Unidos. En función de eso, yo creo que se van a replantear la estrategia. Ahora, no creo que cambien básicamente este modelo que venían haciendo. Creo que van a seguir apostando al consumo, al mercado interno, hasta las elecciones. Aldo Ferrer dijo algo muy interesante hace pocas horas. Dijo, arreglar con el Club de París es muy interesante, es muy bueno, pero no va a cambiar el estado de cosas de la economía de la Argentina y tampoco se permitan, crean que van a venir rápidamente las inversiones. Totalmente. Que es lo que necesita la Argentina. Es así, digamos, y lo dice además él, que es oficialista. Te reitero, lo que hay que hacer acá es caminar hasta las elecciones. Está bien. No tomar decisiones de fondo porque no hay tiempo para hacerlo y además... ¿No lo ves al gobierno haciendo una segunda devaluación en el segundo semestre? ¿Pensás que las microdevaluaciones van a hacer la política? Va a depender de cómo queden paradas las reservas después que termine la cosecha y si se arregla con los acreedores externos vía Club de París y Fondo Monetario Internacional. El tema del Club de París, cuando para arreglar hay que ir y pagar. Hay que hacer un primer pago, ¿no? Todavía no hay información, digamos, hasta el último momento estábamos viendo, seguían las negociaciones. No, está bien, pero a ver, ¿qué le va a pedir el Club de París? Está muy bien, me quieren arreglar, nos parece muy bien, pero 1.000 millones, 1.500 millones tienen que poner inicialmente y después nosotros lo refinanciamos. Son reservas que se van. Pero eso, de alguna manera, si obtienen crédito fresco después, va a apuntar a las reservas, entonces no va a ser necesaria una devaluación. Ahora, si nada de eso ocurre, inevitablemente van a tener que devaluar. Está bien. Daniel, muchas gracias. No, gracias a vos. Ya volvemos.